Oh mi adorado Salvador, oh Dios del universo, te hemos despertado, mi amante Dios. Sin ti no somos nada, Señor. Estamos en tu presencia, mi amantísimo Jesús. Señor, tú estás viéndonos a cada uno de nosotros. Escudriña nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Y escribe con hermosura y la divinidad, Señor, de tus palabras en nuestros corazones. Escríbela, Señor, en nuestra mente, para que sea y perpetua tus santas palabras, Señor. Pon esa luz en nuestros ojos, Señor, y que nuestro camino sea limpio. Aparta, Señor, las piedras de tropiezo para llegar ante ti y postrarnos ante ti, Señor. Quebrantado está nuestra alma, Señor, y de rodillas te pedimos perdón y misericordia por todas nuestras culpas. Oh, amadísimo Dios, si todo el mundo comprendiera el día que se acerca, Señor, de tu venida, todo el mundo estaría de rodillas ante ti, que creo que habría tanto peso en esta tierra de tanta humanidad, Señor, pero están tan lejos de ti. Señor, ten piedad de ellos. Ten piedad, Señor, porque quizás no te conoce. Y los que te conocen, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Mi amantísimo Dios, te pedimos, Padre Santo, de rodillas, por toda esta humanidad de este pueblo, Padre Santo. Todos saben, Señor, pero nadie se atreve a buscarte y a conocer y enderezar, Señor, sus caminos. Ten piedad, Señor, de esta gente. Oh, mi amantísimo Dios, te pedimos por los enfermos de este pueblo, Señor. Escúltalos y velos, Señor, y dales la sanación. Por los hospitales, por las postas y por todos los lugares que se encuentran, Señor. Ten piedad de ellos. Aquellos que están en las cárceles, aquellos que están inocentes, Señor, auscúltalos, Padre mío, y haz más llevaderos sus dolores y sus ayes, Señor. Ten piedad de todos nosotros. Sigamos nuestros estudios en las profecías. Vamos a seguir. El sábado pasado tuvimos nuestros estudios en Éxodo, en el capítulo 29, la congregación de Aarón y de sus hijos. Pues hoy día tenemos en el mismo capítulo 29 y en el versículo 38, las ofrendas diarias. Las ofrendas diarias. Ya sabemos que en el estudio que estamos viendo todo lo que vuestro Dios ordenó a aquellos hombres santos de los profetas para que edificaran su tabernáculo de su santuario. Vamos entonces a seguir conociendo cuáles eran más lo que tenían que hacer aquellos santos hombres, obedeciendo sus santas palabras y sus santos mandamientos de vuestro Dios. Dice así, en el versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dice, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Escúchenme la palabra, esto es lo que ofrecerás. ¿Quién estaba ordenando? Nuestro Dios. Esto es lo que tenemos que entender, que Él es un Dios de orden. Por eso dice, esto, mire cómo es, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Y ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además,
con cada cordero una 10ª parte de efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva. Mire cómo nuestro Dios ordenaba. Era una orden. Es como si diríamos, salimos y decimos, solamente digamos así como una introducción. Y yo salgo y diría a mi hijita, ¿sabes qué? Erique, vas a hacer esto hoy día. Vas a preparar esto para la mañana y por la tarde vas a hacer esta otra cosa, ¿no? Digamos así. En la mañana vas a hacer una ensalada, en la tarde vas a hacer un postre así. Mire, para que entendamos que debemos obedecer a nuestro Hacedor, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Sí, lo dice tan clarito las palabras que nos dice. Miren lo que dice. Sigue hablándonos. De oliva. Había todo. ¿Por qué había la oliva, la harina de flor, que era de trigo? Porque todo eso había creado ¿quién? Nuestro Dios había creado, ¿no? Entonces dice, de oliva machacada. Ahora no conocemos y decimos, vamos a comprarnos un kilo de aceituna machacada. Mire, de oliva machacada. Y para la libación de la 4ª parte de un hin de vino. Ahora, ¿el vino cómo era? ¿Era fermentado o era diferente? ¿Cómo era el vino? Hemos tenido y esos estudios. ¿Cómo era el vino para brindar para el Señor? No era fermentado, era jugo de uva. Jugo de uva. Si Dios lo permite, para este año de la Pascua, vamos a preparar ese jugo de uva. Jugo de uva, no era vino fermentado. Como hoy en día que cuando hay ciertas iglesias que hacen su culto y brindan el vino, pero fermentado. Y si pongamos que es una fiesta, otra fiesta, una misa, otra misa, ¿cómo llega ya esta persona? Embriagada, ¿no es cierto? Tanto vino fermentado. Pero el vino que habla nuestro Dios es jugo de uva, hermanos, ¿no? Para que vayamos entendiendo. Y dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida, ¿a quién? A Jehová Dios. ¿Qué era que estaba pidiendo aquellos santos hombres? Que eso él olía, olor grato. Es como, pasamos por algún lugar y de repente están haciendo alguna comida exquisita, de gran aroma, y salen y nosotros pasamos, ¡ah, qué rico! Eso es lo que vuestro Dios recibía de lo que Él mandaba que preparase en su holocausto del santuario en el tabernáculo, hermanos. Por eso miren lo que dice. Y dice, por eso dice, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Pues quiere decir que estaban las brasas ahí, y ahí echaban todo eso. Y ese olorcito de ese carnero, de esa harina, del aceite de oliva, ese olorcito salía. Y vuestro Dios con eso, como que seguramente olía. Es lo que tenemos que ir entendiendo en la palabra de Dios. Y dice en el versículo 42, dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo. ¿Ve? ¿Ve? Esto será el holocausto. El holocausto es
donde estaban las brasas, donde se encendía esas brasas para poner esos carneros tal como está ordenando nuestro Señor, como el día como hacen el asado. Así era que ordenaba nuestro Señor, ¿no? Por eso dice así, y dice así, por nuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, delante de Jehová, delante de Dios, de nuestro Creador, delante de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo, Él es Dios, Yahvé, Emmanuel, Jesús, Mesías, el Redentor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios de Dioses, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice, y en Él, ¿cuál me reuniré con vosotros? Mire, me reuniré con vosotros. ¿Quién se iba a reunir? ¿Quién creen que se iba a reunir? Que lo que dice aquí. Por eso dice, en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. Era nuestro Dios, que se estaba reuniendo con quienes, con los que están en esa generación y con esos santos hombres de las profecías, los profetas. Entonces dice, para hablaros, miren, para hablar. Quiero que entiendan, hermanos, que Dios siempre estaba hablando y siempre está hablando. Siempre estaba hablando y siempre nos está hablando. Pues mire, dice, para hablaros allí, y allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? Los hijos que había sacado ¿de dónde? De Egipto, su pueblo de Dios, los israelitas. Y dice, y en el lugar será santificado con mi gloria. ¿Cómo era la gloria de Dios? ¿Cómo él se manifestaba ante ellos, ante aquellos santos hombres? En una nube, así como pasó a su pueblo que sacaba de Egipto y los pasó por el mar. ¿Qué creen que estaba sobre ellos? La nube. Por eso es que ahí fueron bautizados, porque pasaron por las profundidades del mar, que era el agua, o sea, se vio los abismos, la tierra que se vio, y el agua estaba a los lados. Y ellos pasaron, estaban sepultados. Fue el bautizo de toda esa generación, hermanos. Y la nube estaba encima de ellos. La presencia de nuestro Dios, para que vayamos entendiendo, nuestro Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y dice así, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y no conocerán y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿No está bien clarificado? ¿Por qué los seres humanos hacemos las cosas al revés? No hacemos las cosas como dice vuestro Dios? Porque siempre estamos guiándonos por las palabras y los dichos de los hombres, pero no escudriñamos sus santas escrituras, hermanos. Si escudriñamos sus santas escrituras, pues aquí está.
Pero también les he dicho, hermanos, que escudriñemos en oración. En oración, como si nos confesáramos al Padre y decirle, Señor, hazme entender tus palabras. Aquí está diciendo, ¿qué era? Aarón, ¿quién era? Hermano de Moisés. Y Dios escogió a Aarón para que sea su sacerdote con sus hijos. Y eso ya hemos estudiado cuando hace preparar hasta las vestiduras todas blancas para que le sirvieran en el santuario de nuestro Padre Celestial, hermanos. Por eso miren cómo él dice, y dice bien clarito, dice que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. ¿Los sacó de dónde? De la esclavitud, hermanos. Porque en la tierra de Egipto éramos esclavos, porque nosotros somos el pueblo de Dios, de Israel. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios, los hijos de Israel, los que seguimos conociendo sus santas palabras de vuestro Padre. ¿Han entendido aquí algo, hermanos? ¿Han entendido que Él es el que habla, nuestro Dios? Él es nuestro Dios, ordena, pero sin embargo, ¿cómo lo conocemos? Diferente, como el hombre es el que pone sus reglas. Pero aquí habla la palabra de Dios, ordena a nosotros, hermanos. Dice, ahora, sigamos nuestros estudios. Ahora vamos en Éxodo, en el capítulo 30, y dice el versículo 1, el altar del incienso. Ahora vamos a saber qué es el incienso, qué tenía que ser en el altar. Vamos a ver, ¿qué nos dice nuestro Dios? Miren lo que dice. Estamos en el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de casia, lo harás. Mire, dijo el Señor que hagan un altar, pero sin embargo a nosotros nos enseñaron que cuando iban con sus imágenes, iban con el incienso haciendo por delante. ¿Han visto alguna vez? ¿Han visto alguna vez? Miren, pues han visto, hermanos. Pero como dice la palabra de Dios, no dijo que lleven sus estatuas y vayan haciendo, dijo que le hagan un altar. Eso hay que ir entendiendo, ¿no? Y dice así, en el versículo 2, su longitud, ¿sí? Será de un codo y su anchura de un codo, y será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Quién estaba ordenando? ¿Quién era el ingeniero ahí? Nuestro Dios. Él era el ingeniero. Él estaba diciendo cómo tenían que hacerle las cosas santas para Él estar entre medio de nosotros. Miren. Y en el versículo 3, y lo cubrirás, pues, mire, no dice, lo cubriré, y lo cubrirás. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y lo cubrirás, dice, miren lo que dice así, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, alrededor, y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro, y le harás también 2 anillos de oro, dice, debajo de su cornisa, y sus dos esquinas, y ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. O sea, lo hacía para que lo lleven de un lado
al otro seguro, para transportarlo. Por eso es que dice cómo lo tenían que hacer. Y harás las varas de madera de casia, las cubrirás de oro, y le pondrás delante del velo que está junto a la arca del testimonio, delante del propiciatorio. ¿Qué estaba dentro, como dice aquí, dentro del velo, dentro del arca? ¿Qué se guardaba ahí dentro del arca? Escritos con el dedo de Dios. Eso es lo que se guardaba ahí, en lo que está diciendo que tenían que hacer para guardar sus leyes de nuestro Dios. Por eso dice, por eso hay que poner atención lo que dice, pues dice, junto al arca del testimonio, porque el testimonio son sus palabras, son sus mandamientos de su ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo demás que nos sigue hablando nuestro Dios, que ya ustedes saben, son los 10 mandamientos, ¿no? Dice, y por eso dice, del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, sobre dice, donde me encontraré. ¿Qué dijo? ¿Dónde me encontraré? ¿Con quién? Contigo. Estaba hablándoles, siempre estaba hablando nuestro Dios, siempre nos está hablando para que esté con nosotros, hermanos. Dice, y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana. Vamos a leerlo para entender bien. La palabra de vuestro Dios debe ser cuidadosamente escudriñada, hermanos. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando alistes las lámparas, lo quemarás. Y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, dice, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová. Rito perpetuo delante de Jehová. Que es perpetuo, por toda la vida. Y dice, por nuestras generaciones. Hermanos, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos dándole al Señor? ¿Qué estamos entendiendo? Pero nosotros, gracias, bendito sea nuestro Padre que nos está haciendo entender a nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Y dice, sigue hablándonos nuestro Señor. Y dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Mire cómo está diciendo, no ofreceréis sobre el incienso extraño, que no obedezcamos, como decir, cosas extrañas, hermanos. Y dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por nuestras generaciones, serán muy santo a Jehová. ¿Qué estaba haciendo Aarón cuando dice la expiación de la sangre? ¿A qué era lo que estaba haciendo en esos tiempos que obedecía la palabra de Dios? Porque dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. La sangre que era derramada en aquellos tiempos del carnerito, del macho cabrío,
era por los pecados de la gente. Era un símbolo y una sombra de lo que vendría a padecer nuestro Señor Jesucristo en su derramamiento de sangre por la salvación de la raza humana, hermanos. Eso era, cuando era el carnerito, era porque había perdón. Y cuando había en el cabrito, era porque se echaba, porque no había perdón, y se le echaba que se fuera por el desierto, hermanos. Entonces, esto era cada vez, ustedes se pueden imaginar cuánto de sangre se había derramado en aquel tiempo para que fuera la justificación del pecado, pero era que estaba pasando por ese derramamiento precioso de la sangre preciosa de nuestro Salvador. Por eso es que una vez por todas, cuando hubo la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, se derramó su preciosa sangre una vez por todo y para siempre. No tenía que haber más derramamiento de sangre, nunca más, hermanos. Era para siempre, porque con Él se fue todo. ¿Vamos entendiendo la palabra de vuestro Dios? Pero sin embargo, hoy en día, hermanos, hay más derramamiento de sangre y derramamiento de sangre, pero en el pecado. ¿Cuántas cosas? ¿Qué dijo el Señor? No matarás en sus santos mandamientos. No matarás. Pero sin embargo, todos los días hay matanza entre humanos. Todos los días. Pero en su mandamiento dijo el Señor, no matarás. Hermanos. Ver ahora que hemos terminado este santo evangelio, vamos a ver qué nos dice ahora aquí. Vamos a Éxodo, en el capítulo 37 y el versículo 25 y 28, para que tengamos más entendimiento en la palabra de Dios. En 25 y 28 dice la palabra del Señor: hizo también el altar del incienso de madera de casia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. ¿Entendemos? Y en el versículo 28, él hizo las varas de madera de casia y las cubrió con oro. Y sigue ahora, ustedes hermanos, esto es para que entendamos más sus palabras más profundas, cómo era la obediencia que tenían que obedecer en aquellos santos hombres, los profetas, de las palabras de vuestro Dios. Es muy importante, hermanos, que también ustedes sigan escudriñando para que tengan un poco más de entendimiento. Vamos a Éxodo, en el capítulo 38, quiero decir, 38, y el versículo 25 y 26. Dice así, también igual, se lo vuelvo a decir la palabra. Hizo también el altar del incienso de madera de casia. 38, hermanos, 38. Y el versículo 25, busquemos, hermanos, 25, aquí está. Dice así, y la palabra de los que dijo, Emperé, ¿qué dijo? Ajá, ya, y en el versículo 26,
Ajá. Sí, así dice la palabra del Señor, dice. Y la plata de los empadronados, dice, de la congregación, fue 100 talentos y 1,765 ciclos, según el ciclo del santuario. En el versículo 26, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550 ciclos, era que se decía la plata, se contaba por ciclos, cuánto tenían que dar para la construcción de lo que el Señor pedía, como digamos el diezmo ahora, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice al Segundo Testamento, a Mateo, en el capítulo 17, el versículo 24. Dice, cuando llegaron, dice 17 y al versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué era dracmas, hermanos? Era la plata, como decir ahorita que decimos los 10 soles, un sol, 5 soles. En esos tiempos allí eran sus nombres de la plata. O sea, era lo que aquellos que en ese censo tenían que pagar, aquella cantidad que se habla del ciclo. Y cuando en el Segundo Testamento venían a cobrar, por eso se llamaba el dracma. Por eso es que le dice aquí, por eso le dice, miren, Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, le dijo, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. O sea, los cobradores estaban cobrando, pidiendo al dueño de la plata, al dueño del oro, al dueño de todo. Porque ¿quién es el dueño de todo? Es nuestro Señor, el creador. Él creó la plata, Él creó el oro, Él creó la perla, Él creó el zafiro, creó todo. Seguir conociendo y sabiendo y guardando sus mandamientos de nuestro Dios. Nos vamos a San Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 12. Purificación del templo. Estamos en el Segundo Testamento. ¿Dónde estamos? Estamos cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando estaba Dios aquí en la tierra, cuando vino hecho hombre aquí a la tierra, a este mundo. Entonces, vamos ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué hizo nuestro Señor aquí en la tierra? Purificación del templo. Ya se pueden ir imaginando que había un templo de oración que tenía nuestro Dios aquí en esta tierra. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fíjese, aquellos en su ignorancia habían cometido el pecado. Yo, para mí, como cristiana, el pecado grande de meter esos animales en el templo de oración de vuestro Dios, ¿no? Y en el versículo 13 dice, y les dijo, escrito está. Y les dijo, ¿quién dijo? Nuestro Dios, nuestro Señor está diciendo, tienen que entender eso. Del hombre no dijo, sino está hablando nuestro Dios. Nos está hablando y les habló. Por eso miren la palabra que dice, y les dijo, escrito está mi casa
casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y eso hay que entender bien, que si está también cueva de ladrones en la casa de Dios, ¿llevarán bien el mensaje del Señor a sus ovejitas? ¿O también te entrarán solamente como el lobo? ¿Ah? Mire, y sigue hablándonos y dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que había y a los muchos aclamados en el templo, y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Quién estaba diciendo aquellas cosas para que oyera nuestro Señor? Los sacerdotes de aquellos tiempos, los escribas, los perseguidores de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que lo iban a crucificar, aquellos que lo iban a hacer sufrir por envidia, porque ellos no alcanzaban a saber y a ver, viendo sus ojos, las maravillas que hacía el Dios de ellos mismos, porque el Señor los creó a esos hombres, hermanos. Y sigue diciéndonos, dice, y le dijeron, oye, lo que estos dicen, y Jesús les dijo, escúchenme, y Jesús les dijo, le estaba respondiendo Dios, si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, les digo, de la boca de los niños y de los que maman, escúchenme esto, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, les habló esto nuestro Señor. Por eso, escuchen, dijo, Jesús les dijo así, si nunca leíste de la boca de los niños ni de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿De quién es el reino de Dios? ¿De quién es el reino de Dios? ¿De quién es el reino de Dios? De los niños. Pero no quiso decir que solamente son los niños, como decir ahorita los niños que están aquí, sino que nos volvamos nuestros corazones y nuestra mente como los niños. Porque el niño es inocente, pero el grande sabe lo que está haciendo, hermanos, pero no se arrepiente y no dice, no volveré a hacer esto más. Eso es lo que nos quiere decir, que el reino de Dios es como para los niños, y dijo que nosotros nos volvamos como los niños para heredar el reino de Dios. Hermanos, convirtiéndonos a la fe de Jesús, y recibamos el bautizo para ser hijos de Dios. Amén, hermanos. Y sigamos en el mismo capítulo 21 y el versículo 18. Maldición de la higuera estéril. Pongan atención y clávenselo bien en la mente. De la higuera estéril. Higuera. Y ustedes conocen las higueras. Acá hay un montón de higueras. Dice, en el versículo 18, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre?
nuestro Señor tuvo hambre, porque estaba volviendo y tuvo hambre, nuestro Señor Jesucristo. Dice, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti. ¿Qué le dijo? Fruto, fruto. Y luego se secó la higuera. Y viniendo los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque ellos miraron que estaba con hojas, pero de inmediato la miraron seca. Ya no había hojas. Por eso dice, ¿qué dice? La maldición de la higuera estéril. Y dice en el versículo 21, respondiendo Jesús, estos estaban haciendo la pregunta a los discípulos, y ellos estaban hablando, dice, viniendo esto los discípulos decían, entre ellos estaban conversando, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y el Señor les escuchó, les oyó que ellos estaban hablando, murmurando, ¿no? Entonces le dice, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, ¿qué dijo? Será echado. ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos estaban murmurando, como dudando. Hasta ese momento los apóstoles también no estaban tan seguros que Él era el Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo. Que Él podía decir aquello sí y aquello no. Como que está y como que lo desaparece. Porque Él es el dueño de todo, hermanos. Y sigue diciéndonos, y en el versículo 22 dice, y de todo lo que viereis en oración, dice, de todo lo que pidiereis en oración, creedlo. ¿Qué le dijo? Lo recibiréis. A ver esas dos palabritas, hermanos, y todo lo que pidiereis en oración. Hermanos, ¿cuántos de ustedes piden en oración algo? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuál de todos pide en oración algo? En oración. Como que dando gracias la vida que tenemos, como dando gracias si tenemos un pan, y como dando gracias si no lo tenemos, pero tenemos el aire que respiramos y tenemos el agua para tomarla. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y vamos a seguir en el mismo capítulo 21 y en el versículo 23. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. En el versículo 23, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién estaban hablando? ¿Quién estaban viendo a hablarle así a nuestro Dios? Del pueblo, del Sanedrín, de aquellos envidiosos, de aquellos malos sacerdotes, porque tenían envidia, porque él enseñaba con amor y la muchedumbre lo seguía por cantidad, por caminos, por pueblos, por el mar, por la orilla, por todo lugar, porque veían las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciéndonos en el versículo 24, y
respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Les dijo el Señor. Y siguió hablándoles el Señor. En el versículo 25, el bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Eso estaba contestándoles nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres que venían siempre a tentarlo, siempre buscando para hacerlo caer, para capturarlo, para deshacerse de él por la envidia que tenían. Aquellos hombres maquinados por el Satanás, por el demonio que tenían adentro, porque querían ellos acabar con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que vino a salvar a este mundo pecador. Y sigue hablándonos y dice, y ellos, miren, y ellos, o sea, aquellos sacerdotes, aquellos ancianos del pueblo, y ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué pues no le creísteis? Guarden esta palabra, ¿por qué pues no le creísteis? Dice, y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Miren lo que dijeron, no sabemos. O sea, no le creyeron al Señor, ni tampoco iban a decirlo porque ya vino primeramente, antes de que viviera nuestro Señor Jesucristo a la tierra como hombre. ¿Vino quién primero? Vino primero Juan el Bautista, vino primero. Él es el que vino limpiando del pecado, porque el que venía era el Salvador. ¿Y quién era Juan Bautista? Era su primo, hijo de Isabel, hermanos. Y miren lo que dice. Dice, así decimos de los hombres, tenemos el pueblo porque todos tienen a Juan. Porque, dice, por profeta. O sea, todos lo tenían a Juan por profeta. Por eso es que a veces el pueblo se confundía, creía que también nuestro Señor Jesús era un profeta. Y dice, y en el versículo 27, y respondiendo Jesús les dice, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, miren, y él, o sea, ellos dijeron, no sabían. Y él también les dijo, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago esto? Tampoco él les dijo el Señor nada. Si ellos no respondieron, tampoco porque tenía que decirles el Señor, ¿no? Eso para que vayamos conociendo cómo era en aquel tiempo la persecución y la envidia que tenían cuando vino nuestro Señor a rescatar a esta raza humana del pecado de este mundo, entregando su propia vida, que para muchos seres humanos en la tierra no creen que nuestro Señor Jesucristo vino por nosotros para rescatarnos de las garras de Satanás. Y miren, cada vez, en vez que nos sigamos a Él, nos colguemos de Él, andamos en los caminos de las tinieblas, hermanos, perdiéndonos cada vez más en el pecado, en la transgresión de su ley, y no pensando que en aquel día vamos a estar frente a Él, en el día de su venida. ¿Y qué dijo el Señor? Todos los que obedecieron sus mandamientos y cumplieron, y lavaron sus ropas y purificaron como el oro refinado y como la plata refinada,
y dijo, vengan ante mí, yo les daré el colirio para sus ojos. Y el que obedece estará dentro. ¿Y qué dijo el Señor? Y los perros afuera, con el rechinar de los dientes. Los perros en el pecado. Todos aquellos que descarnaron y que siguen descarnando a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios vienen a ser los hijos que siguen la fe de Jesús y cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos de nuestro Señor, lavando nuestras ropas, diciendo ya no, basta el pecado, ya no. Hermanos, tenemos que pensar mucho en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor más en Salmos 118 y en el versículo 25. Dice así, vuestro Dios, dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y vayamos que dice en Salmos 118, 26. En el 26, en el versículo 26, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová ¿qué dijo? ¿Están siguiendo? Os bendecimos. ¿No está clarito la palabra del Señor que dice, oh Jehová, sálvanos? Oh Dios, como lo queramos llamar, oh Señor Jesucristo, oh Yahvé. Miren lo que dice, oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prósperos, ahora, prósperos en su palabra, prósperos en su obediencia, prósperos. Y en el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito. ¿No quieren ser benditos de Dios? ¿No quieren que el Señor los bendiga? Y que diga, tú eres mi hijo amado. Escriban esas palabras en su corazón, hermanos. Nos vamos a Marcos, en el capítulo 11. En el capítulo 11 y el versículo 15 y 19. 15 y 19. Dice, mire lo que dice el Señor. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Acabamos de escudriñar su palabra en Mateo, ¿sí o no? Pero acá nos hace entender más. ¿Qué es lo que al Señor le disgustaba? Y que de cuál tenían que aprender a obedecer la raza humana. Dice, y en el versículo 19, dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. O sea, al llegar la noche el Señor salía. Ahora quisiéramos saber, ¿a dónde iba nuestro Dios? ¿A dónde salía a pasar las noches? Dice en sus escrituras que se iba, dice, al monte de los olivos. Dice, actualmente hay un olivo, dice, está tan viejo, es tan grueso su tronco, que solamente hay unas ramitas y unas cuantas hojitas. Si ese olivo
si ese tronco hablara, ¿cuántas veces nuestro Dios habría suplicado a su Padre de todo el dolor que pasaba en esta tierra por las palabras y los hechos de los hombres, hermanos? Nos vamos a San Lucas, Lucas 19, y al capítulo, esto quiere decir el capítulo 19 y el versículo 45 y 48. 45 y 48, así, dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y en el 48, dice, y en el versículo 48, dice así: y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Quién no podía hacerle nada? Los escribas, aquellos sacerdotes de Sanedrín, no podían hacerle nada porque todo el pueblo estaba atento a lo que decía las palabras de nuestro Señor. Es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanos. ¿Quién podía tocarlo en ese momento? Porque se le iba encima el pueblo, porque ellos estaban atentos a sus palabras de nuestro Señor. Y vamos a ver qué nos dice en San Juan, en el capítulo 2, San Juan, hermanos, en el capítulo 2 y el versículo 13 y 22, 13 y 22, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Judea, tierra de quién era? De nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Nadie se es profeta en su propia tierra. Por eso es que cuando la hermana Estelita predican de su familia, nadie cree. Porque no soy profeta, pero si fueran a otro lado y no los lleva por el buen camino, ahí sí creen. Nadie es profeta en su propia tierra, dijo. Y es más todavía, lo echaron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que lo llevaron y querían despeñascarlo a pedradas. Y era su tierra, su pueblo. Por eso dijo el Señor, a los suyos vino y no lo recibieron. Igual es ahora, hermanos, esa misma llevo yo. A mis hermanos voy, a mi madre, pero nadie quiere saber. Pero sí aparece por ahí un sauce, un palo, que dice que apareció el rostro de Jesús. Ahí van a arrodillarse. Y la palabra de Dios lo que dice: así sufriremos todos los que vamos conociendo la palabra verdadera de Dios. Mis hermanos, 13 dijimos, ¿no? Ahí, Señor. Y vamos ahora al versículo 22. Dice: y por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron, quiere decir que ya no estaba el Señor. Por eso dice, y sus discípulos se acordaron que había dicho, un momentito, 22. Por tanto, cuando resucitó, ¿ve? De entre los muertos, ya no estaba entonces nuestro Señor. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, ya no estaba. Solo quedó el Consolador con los apóstoles y como que ha quedado con nosotros también, después de que ellos también se han ido. El Espíritu Santo, hermanos. Ahora sí, nos vamos al Antiguo Testamento. Ahora miren, a las profecías, a Isaías. Miren cómo nos lleva el Padre Celestial con sus maravillosas palabras. A Isaías, al capítulo 56. Isaías,
que entender la palabra de nuestro Señor. En el capítulo 56, el versículo 7. 56 y el versículo 7. Mire lo que dice. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Las profecías fueron sombras y símbolos de lo que hubo, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán, dice, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué estamos haciendo acá, hermanos? ¿Qué es esta casa? De oración, casa de oración. ¿Y qué somos nosotros? El pueblo, hermanos, el pueblo. Y dice nuestro Padre. Ahora, nos vamos a Jeremías. Estamos en el Antiguo Testamento, capítulo 7. Jeremías. Nos vamos a Jeremías, capítulo 7 y versículo 11. Capítulo 7 y versículo 11. Dice la palabra de Dios. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre de la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice, yo lo veo, dice Jehová. ¿A qué casa se estaba refiriendo? A la casa de oración, cuando fue y encontró los mercaderes vendiendo ahí, cambiando su dinero, vendiendo sus palomas, vendiendo sus carneros, y lo hicieron un mercado. Y el Señor sacó, y dice que a latigazos lo sacó de ahí, de la casa de oración. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos dice? La casa de oración es con reverencia. La casa de oración debe ser con orden, con purificación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Más o menos estamos haciéndolo, ¿sí o no? Como tenemos nuestra casita de oración, con reverencia, limpiecito, en orden. ¿Sí? Yo no permitiría que aquí me traiga una gallina, un carnero. ¿Qué haría yo entonces? Si me va a traer, me va a meter acá. ¿Vamos entendiendo la palabra del Señor? Hermanos. Y dice, vamos ahora a Salmos 8:2. Tenemos que, para entender la palabra del Señor, ya saben, 8:2, capítulo 8 y versículo 2, dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al, ¿qué dijo? ¿Están siguiendo? Y al vengativo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Van entendiendo lo que dice el Señor? Aquí no hay de que decimos lo que no dice la palabra de Dios. Al testimonio, ¿y a qué más? Y a la profecía. Al testimonio y a las profecías, lo dicho de sus palabras de nuestro Dios. Vamos ahora, vamos vuelta a San Marcos, capítulo 11 y el versículo 12 y 14. San Marcos, capítulo 11 y el versículo 12 y 14. 11, 12 y 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ahorita hemos ido. ¿Y a dónde fue cuando tuvo hambre nuestro Señor? A la higuera. Y no había nada que comer. Y la maldijo y se secó.
Es lo que tenemos que entender, la palabra del Señor. Y en el versículo 14, vamos al versículo 14, dice, y entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Lo oyeron y ellos también murmuraban cuando hemos leído y no creían. Por eso dijo, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, hermanos, no hay a veces que ustedes ven de que la higuera se seca totalmente, ¿sí o no? Seco, ni una hoja. Entonces, ¿qué estamos ahora conociendo? Totalmente, ¿se seca o no? Queda palo nomás, ¿no es cierto? Entonces vamos conociendo por la palabra del Señor qué pasó. Ahora, y vamos al versículo 20 y 26 del capítulo 11 de San Marcos. Vamos, hermanos, 20. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Fíjese, desde la raíz. Y en el versículo 26 dice, y en el versículo 26, mire lo que dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dijo el Señor cuando dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Y qué dijo? La siguiente palabra, que es igual a la primera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué siempre tenemos odio a nuestro prójimo y decimos, yo no lo perdono? Si vuestro Dios está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos? Pues nos odiamos nosotros. ¿Se odian ustedes? No, ¿no es cierto? Se aman. Entonces así también debemos amar a nuestro prójimo. Si no entienden ahora, ¿qué será, hermanos? Y vamos ahora a San Mateo, en el capítulo 17 y el versículo 20. Dice, Jesús les dijo, ¿por qué vuestra boca, dice, por qué vuestra poca fe? ¿Por qué? De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías, a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué dijo el Señor esa palabra? Porque nosotros somos de poca fe. Nunca tenemos fe. Nunca tenemos, siempre estamos quejándonos de males, pero nunca ponemos la fe. Si yo, de repente, digamos, quiero ir a un lugar, a encontrar una persona, y digo, ¿estará o no estará? ¿Y si voy por gusto? Pero si en mi corazón llevo lo que tengo que ir a hacer ahí, tengo fe y digo, sí, yo lo voy a encontrar ahí. Y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y voy con esa fe y lo encuentro ahí, a esa persona. Es igual la palabra de Dios. Si tenemos fe en Él, todo se soluciona, hermanos. Enfermedades, trabajo, hambre, y todo lo que le pidamos nos los dará, porque Él nos conoce a nosotros, sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos pasa, sabe lo que nos duele, porque somos semejantes a Él, su cuerpo, sino que nosotros andamos en el titubeo, ¿será? ¿No será? ¿Podrá ser
o no? La duda, hermanos, y la duda nos lleva al pecado y a la muerte. Hermanos, ya vamos a terminar. Nos vamos a San Marcos, en el capítulo 11 y el versículo 27 y 33, y el versículo 27, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, volviendo entonces a Jerusalén. ¿Quién volvió? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en el 33, versículo 33, dice: así que respondiendo dijeron a Jesús, o sea, le están diciendo a aquellos sacerdotes, a aquellos ancianos, a aquellos escribas del pueblo, le dijeron, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, miren la palabra, entonces, respondiendo Jesús, respondía nuestro Señor. Respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Ven? ¿Cómo están las palabras ahí? Ahora, para terminar este santo evangelio, nos vamos a San Lucas, en el capítulo 20 y el versículo 1 y 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo, ¿qué estamos haciendo acá ahora nosotros? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en esta santa iglesia? Estamos aprendiendo porque nos está enseñando la palabra de Dios. Aquí, solamente la hermana Estelita es su instrumento. Mire lo que dice. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Miren, ¿con quién llegó? Con los ancianos. ¿No es cierto? Ahora, nos vamos al versículo 33. Nos vamos al versículo 33. Aquí. Dice, entonces, respondiendo Jesús les dijo, miren lo que dijo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, ¿de qué siglo estaba hablando? ¿De qué tiempos? De ahora, hermanos, de ahora, de estos tiempos, de ahora, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo ahora, en estos tiempos, entre nosotros. Hermanos, para que vayamos entendiendo. Para los que no entienden, hace por supuesto miles de años que Él se fue, pero nos mandó el Consolador para que siguiera hablándonos el espíritu de profecía, y es lo que Él nos habla, hermanos, por intermedio de su palabra. Mire lo que dice, lo que dijo, y en el versículo 8, este versículo de San Lucas en el capítulo 20, ustedes escudriñen, hermanos, miren que es tan hermoso lo que dice. Sucedió un día que enseñaba Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y con los ancianos llegaron ahí donde estaba predicando nuestro Señor. Ustedes ya lo seguirán leyendo, hermanos, ¿ah? Oh, amadísimo Dios, si todo el mundo comprendiera el día que se acerca, Señor, de tu venida, todo el mundo estaría de rodillas ante ti, que creo que habría tanto peso en esta tierra de tanta humanidad, Señor,
pero están tan lejos de ti. Señor, ten piedad de ellos. Ten piedad, Señor, porque quizás no te conocen. Y los que te conocen, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Mi amantísimo Dios, ten piedad de todos nosotros. Salmos, en el capítulo 18, dice el versículo 1 hasta el versículo 14. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y será salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo, carbones de fuego, envió su seta y los dispersó. La ley de Jehová es perfecta, que convierte
de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro fino, y dulce más que miel y que la que desfila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Perseveraba también a su siervo, perseveraba también a su siervo de la soberbia